La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 20 de octubre del año 2020. Pues vale la pena hacer algún comentario sobre esto que sucedió en Cámara de Diputados y que ya se dio a conocer. Este recular de la Secretaría de Hacienda o del Gobierno Federal en materia del IEPS complementario. Recordará usted que le comenté en su momento que este gobierno, por la desesperación obsesiva, enfermiza por captar recursos para financiar o sufragar estos programas del malestar y las ocurrencias del Tren Maya, el aeropuerto Santa Lucía, Dos Bocas, etc., iba a sacar dinero de donde fuere. Y uno de ellos era ese famoso IEPS complementario, que consiste básicamente y de manera muy esquemática y simple, es ajustar la fórmula, aquella famosa fórmula diseñada en el gobierno de Peña, que cuando el precio del barril de los crudos marcadores y en consecuencia de la mezcla mexicana de exportación, que se vería reflejada esta caída en los precios, en una caída también en el precio del litro de gasolina que importa Petróleos Mexicanos. Y también algunos oferentes de ese combustible en el mercado mexicano que están importando directamente. Sin embargo, el gobierno dice no, va a haber un precio fijo que ahí va a quedar todo el año, pero cuando hay una caída de aquellos precios, vamos a crear un IEPS complementario porque necesitamos dinero para las vacunas. Eso es criminal, eso. No se precian de que no iba a haber gasolinazos con ello. Ese es un gasolinazo. Disfrazado, si quieren ustedes, pero es un gasolinazo. Pero el primer triunfo palpable, concreto, medible, de lo que pasó hace 2 días es recular en materia del IEPS complementario. ¿Por qué? Porque parece que entendieron el mensaje de hace 2 días. Los electores de Hidalgo y de Coahuila, al margen de los que políticamente dicen, no, bueno, qué bien que fue derrotado Morena, pero qué mal que ganó el PRI, y yo jamás votaría por el PRI, nunca he votado por él y jamás votaría. Pues fíjense, señores políticamente correctos, que cientos de miles de electores en esos estados, en los dos, decidieron, por las razones que fueren, entregarle su voto al PRI. Qué lástima que ellos pues no están de acuerdo con esas posiciones de ustedes, los grandes analistas, los que sí le saben a la política. Pues resulta que ese elector sencillo dijo, yo no sé qué piensan aquellos, ni me interesa, pero yo voto por el PRI, que derrote aplastantemente a Morena. ¿Valdría la pena que esos acá intelectuales de postín analicen sus posiciones y se den cuenta que sus análisis y sus sentencias políticas al elector simple y de a pie le tienen sin cuidado? Valdría la pena que pensaren en esa posibilidad y ajustaren sus parámetros. Pero decía, el gobierno federal decide recular, perfecto, muy bien. ¿Será esa la única materia donde recule? Ya el senador Monreal ya dijo, bueno, se ve difícil la aprobación de la extinción de los fideicomisos, etc. Espero yo acertar y lo más probable es que en el Senado también se dé marcha atrás a eso. ¿Por qué? Porque grupos importantes de la sociedad que influyen, académicos, científicos, investigadores, etcétera, cineastas, personas de muy diversos grupos sociales, a los cuales los fideicomisos son un apoyo importante para la labor que desarrollan, en un determinado momento tienen influencia y se han movilizado. Y por el mensaje de las urnas hace 2 días,
pues vas para atrás, bonito. Otro triunfo. Sin embargo, aquí hay un elemento que vale la pena plantear. En primer lugar, el colmillo retorcido de Monreal una vez más entra en juego y se va creando él una plataforma de persona prudente, consciente, que sabe dar marcha atrás, no obstante que el presidente acusa a los que defienden a los fideicomisos de corruptos y que defienden la corrupción y son esto y lo otro. Pues no obstante eso, Monreal está buscando por ahí un resquicio para no salir raspado por esa decisión, que más bien sería una imposición de López. Ahora, vamos a suponer que en el Senado no se apruebe la minuta enviada por diputados y se archive esa intención de extinguir esos fideicomisos. ¿En qué papel iba a quedar el lacayo, el siervo con ese de Mario Delgado y sus subcoordinadores, que entre ellos creo que está Pablo Gómez? ¿En qué papel iban a quedar esos tapetes ante López? ¿Sentirían alguna pena por eso? No, les vale, porque ellos piensan que quedaron bien con López. Sin embargo, se ha generado una situación interesante, por decirlo menos. El IEPS va para atrás, posiblemente, no me atrevería a asegurarlo, pero también en el caso de la extinción de los fideicomisos. ¿Qué seguiría? ¿Qué va a decir ahora este individuo, Alfonso Ramírez Cuéllar, que ante el regaño y el reclamo y la orden perentoria de López, el señor sale a decir, con una cara que parecía que estaba en un sepelio engalloso, es que cometieron fraude electoral, exhibiendo una ignorancia completa de lo que plantea la Ley General en materia de delitos electorales? Porque el fraude electoral no existe como delito, me he cansado de repetirlo. Que lo diga alguien común y corriente, un ciudadano de a pie, pasa, se entiende. Pero un diputado, una persona que debe saber de leyes, es lamentable. Pero la orden de López fue, salgan a decir, como planteó creo en una columna, en una colaboración periodística, Carlos Loret de Mola, salgan a decir que cometieron fraude. Incluso menciona más que se puso medio tembeleque ahí el presidente del coraje y tuvo que venir el médico y le dio ahí, no sé si un Veganín, un Magnopirol o alguna cosa así, para que un té de tila. El hecho es que hace 2 días hubo un mensaje para Morena, pero también para la oposición. Es evidente que lo que sucedió en esos 2 estados, elecciones parciales, en uno el Congreso local y en otro presidencias municipales, no marca de manera automática una tendencia para junio del 2021, pero sí es un muy buen indicio. Esto genera un compromiso para la oposición. ¿Se van a unir? ¿Van a presentar de facto candidaturas comunes en un momento dado? Vamos a ver qué sucede. ¿Y qué haría Morena? Por ejemplo, en Hidalgo, un buen número de los candidatos a presidencias municipales pertenecen a la Sosa Nostra, ese grupo mafioso de gángsters, gangsteril, el grupo cuyo dirigente está hoy detenido. Fueron elementos de la Sosa Nostra, como diría o solía decir el finado Miguel Ángel Granados Chapa. Dice uno, pero ¿cómo si aquí reina la transparencia, la honradez prístina y ya no hay corrupción? Y resulta que los candidatos en buena parte para presidir ayuntamientos fueron de la Sosa Nostra bajo las siglas de Morena. Eso les da a ustedes una idea, primero del oportunismo político de Morena y también de las complicidades en materia de corrupción. Lo del domingo ya es pasado, ya es historia, con la rapidez que evolucionan los acontecimientos, y ahorita el problema es el futuro. ¿Qué va a hacer Morena y el presidente de la República con esta discusión de la iniciativa de ley de ingresos? ¿Qué otros cambios va a tener que aceptar para no malquistarse con las clases medias, con los sectores medios de la sociedad?
¿Y qué va a pasar en el presupuesto de egresos de la Federación? ¿Ajustarán a la baja los ingresos? ¿Acaso piensan que se va a producir, se va a obtener ese volumen de extracción diaria que plantearon en los criterios generales de política económica? ¿Acaso piensan que ese va a ser el precio? Etcétera. Ese 4.5 de crecimiento proyectado por ellos, ¿creen que se va a obtener el año 2021? Es evidente que hay que hacer una reingeniería de ese proyecto de decreto de presupuesto. ¿Estará dispuesto López a aceptarlo? ¿Aceptarán los diputados, los senadores? Aquí hay que entenderlo. La responsabilidad del presupuesto recae solamente en los diputados, pero hay una presión política, sobre todo aquellos que tienen intenciones de ser gobernador, de ser candidatos a la gubernatura en alguno de los 15 estados. Entonces les conviene presumir que gracias a ellos se obtuvo este proyecto, etcétera, etcétera. Como ven, el mundo no está fácil para Morena, mucho menos para el presidente y para el sedicente secretario de Hacienda. Con esto que pasó en Coahuila e Hidalgo, ¿acaso se sentirá seguro el Poncho en Sonora de que va a ganar? ¿No pensará que le convendría mejor quedarse donde está y dejar que Ana Gabriela Guevara hiciera el ridículo en Sonora, por ejemplo? Es decir, muchas cosas van a darse en los próximos meses o quizás semanas frente a lo que los electores hidalguenses y coahuilenses decidieron hace 2 días. Vamos a ver qué pasa y tendremos por ahí algunas cosas más en sucesivas mañaneras de esta situación en Estados Unidos con la detención del general Salvador Cienfuegos. Gracias y lo espero mañana miércoles aquí en este espacio que es de usted. Gracias.